Y es que a la hora que usted esté viendo este contenido, pues sigue rodando las, las peripecias que se van dando eh, y, y son como microaventuras, ¿no? Algunas de las cosas que aquí contamos pueden llegar a ser como muy triviales, pero que mediáticamente nos va creando, y ese es el propósito de crear una conciencia como tal, porque de no hacerlo así, estamos dejando pasar muchas injusticias y que desgraciadamente cuando viene el momento de la verdad, que es, por ejemplo, cuando hay una votación por gobernador, por presidentes municipales, por diputados, ahí es donde nos cae como la chancla demasiado tarde, ¿sí? Es decir, como que decimos, ¿cómo? Pues sí. Y esto que estamos hablando es de lo que eh, tomamos de esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, porque la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el gobierno de Miguel Mancera, que ¿cuándo fue eso, oiga? Bueno, pues yo tengo acá que Miguel Mancera estuvo del 5 de diciembre del 2012 al 29 de marzo del 2018. 5 años y 114 días elegido por el Partido de la Revolución Demócrata de México. ¿Y qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues habló algo de que obligó a taxistas en aquel tiempo, sí, a taxistas de acá de la Ciudad de México, a usar tabletas en lugar de taxímetros. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Ya había tabletas en aquel tiempo? Sí, señores. Chafas, pero había, ¿no? O sea, tabletas en lugar de taxímetro. ¿Qué es un taxímetro? Bueno, un taxímetro es un aparatito que va conectado al motor del automóvil y que está autorizado ese aparatito para que diga de una distancia a otra cuánto cobraría en base a una tarifa de kilometraje. Es decir, es una calculadora de kilometraje. Bueno, pero imagínense una tableta. No, sí, ya era otra cosa. En aquel tiempo, con Mancera, probablemente esto era como muy revolucionado, ¿no? De decir, órale, esto es algo que inclusive los Ubers empezaron por ahí. Es decir, pero hubo algo que al meter este proyecto de tabletas, detectaron opacidades en la concesión de la compra, la adquisición, la distribución a los taxis y se canceló. La empresa, inclusive, la empresa que traía las tabletas, demandó de manera, inclusive internacionalmente, pero ¿qué cree? El gobierno de la Ciudad de México, perdón, y sí, porque fue hasta lo federal, ganó, ganó, le ganó a esta empresa que quería meter estas tabletas y el gobierno ganó.
Y el proceso, en el proceso de la investigación, ¿qué cree? Pues se encontraron estas irregularidades y salieron los involucrados. Híjole. Bueno, no lo digo yo, nada más. Lo dijo hoy, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar esto que dijo hoy en la mañana, ¿no? Vamos a escucharlo. Le voy a pedir a Andrés Layuz, que fue quien le dio seguimiento porque era secretario de Movilidad en la Ciudad de México, que un día venga a platicar el entramado de corrupción que había ahí. Les platico. Antes de que llegáramos al gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, bueno, durante un tiempo fue José Ramón Amieva, cuando Mancera deja la jefatura de gobierno. Pero en la época todavía de Mancera, la Secretaría de Movilidad del entonces jefe de gobierno obliga a los taxistas a que tenían que comprar una tableta para poder sustituir los taxímetros y poder tener, según ellos, una aplicación similar a la de las aplicaciones telefónicas. Cuando yo estuve en campaña, todos los taxistas se quejaban porque había que pagar un montón de dinero por la tableta y además decían cómo fue que se escogió esa tableta sin consultarnos, si era la mejor, si no, y además pues eran montos muy grandes, desproporcionados a lo que ganaba el taxista. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que había muchas irregularidades en cómo se había asignado esta tableta. Entonces la cancelamos, porque además era la solicitud de los taxistas. Lo cancelamos dentro del marco de la ley. Entonces las personas que tenían esta concesión, junto con los exservidores públicos, los exfuncionarios, presentan un arbitraje internacional supuestamente relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos, porque supuestamente había empresas relacionadas de Estados Unidos en esta asignación de esta tarjeta. Recientemente acaba de resolverse el arbitraje y le da la razón al gobierno de la ciudad de nosotros. Dice, estuvo bien, cómo se canceló, no hay ningún problema, no hay nada relacionado con alguna violación al tratado comercial. Lo interesante de todo esto es que hay muchas audiencias públicas que se dieron en Estados Unidos sobre estos casos, porque esta empresa que dio las tabletas o a las que estaba concesionada estas tabletas, pues eran varios dueños que se pelearon entre ellos e hicieron juicios en Estados Unidos. Y estos juicios se hicieron públicos. Y en esos juicios hacen público quién los llevó, cómo los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, qué diputados estuvieron involucrados. No se había podido hacer público porque estábamos en el arbitraje y está prohibido en medio del arbitraje hacer público cualquier tema que tenga que ver con la controversia. Pero ahora que ya se resolvió, pues ya se pueden hacer públicas algunas de estas. Bueno, ya, cuando venga algún diputado, ya vamos a informarlo. Pero muy interesante cómo se dio el entramado de cómo se dio esa tableta. Y afortunadamente se dieron suficientes argumentos. De parte de la Secretaría de Economía nos apoyaron mucho porque cuando son arbitrajes internacionales ya se ve a nivel del gobierno federal. Entonces, Andrés Layuz particularmente estuvo muy de cerca en su primer momento con la directora hoy del INEGI, ¿cómo se llama? Que fue secretaria de Economía, Graciela Márquez. Graciela Márquez Colín. Después con Tatiana, después con Raquel y ahora con Marcelo. Fueron estos 4 secretarios de Economía y
una persona que está ahí en esa área desde hace tiempo, que es un profesional de primera, la verdad, de primerísima, que llevó muy bien el caso y afortunadamente pues nos dieron la razón. Pero sí es interesante, lo vamos a presentar, todo el entramado de cómo se dio esta asignación de esta tableta. Muy interesante, muy interesante. ¡Qué notición para la ensalada Popov! Sí, ¿no? Esto que dice la doctora Claudia Sheinbaum, pues, es algo muy interesante, porque inclusive hasta como ella lo cuenta, suena demasiado interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, y hay algo que es cómo lo cuenta la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso dije, qué notición para la ensalada Popó. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son estas personas que aparecen por esto? ¿Quiénes eran los políticos? ¿Quiénes eran los que estaban en el entramado de las tablets en aquel tiempo y cómo estaba la situación? Bueno, pues da la casualidad que en este caso se habla mucho que en el gobierno de la Ciudad de México, inclusive esto que comenta la doctora Claudia Sheinbaum, es algo que va inclusive más allá, porque el tema da como para hacer aquí 2, 3, 4 programas. Pero vamos a tratar de ser muy, vamos a decir, el quién, cómo, cuándo y dónde. Es decir, todo esto se da en el año de Miguel Mancera, el que era en aquel tiempo el jefe capitalino de estos taxímetros digitales. Pues el ahora coordinador de los legisladores del Partido Verde en el Congreso de San Luis Potosí, Héctor Serrano Cortés, quien esta concesión que pedían como una concesión como atípica. Danos la concesión de estas tabletas y lo que provocó que obviamente el gobierno enfrentara un litigio ante un tribunal de Estados Unidos, como lo acaba de decir la doctora Claudia Sheinbaum, por una demanda millonaria que 6 años después se pudo librar el gobierno de la Ciudad de México. Esto empezó en mayo. Bueno, el caso como tal empieza desde el 2015, 2017, 18. Y en mayo del 2020, bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, el 26 de marzo del 2026, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, la CIAT, rechazó, fíjese, rechazó de manera total todas las reclamaciones, porque no nada más habían hecho una, sino hicieron varias. Y no nada más al Estado mexicano, sino lo hicieron a varios países. Entonces, el rechazo de estas reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings LP y Libre Holding LLC en contra del gobierno mexicano, incluyendo el pago por indemnización de más de 2,000 millones de dólares por supuesta pérdida de inversión y robo de ideas.
Hijo, o sea, fíjese nada más, o sea, cómo está la cosa. Bueno, pero hay algo. Ha notificado inclusive, lo digo acá la fuente, el diario, sin embargo, ya había sacado un reportaje en el año 2023, en donde la historia, sin embargo, ya había hablado sobre más bien la historia con documentos donde involucraba lo que decía la doctora Claudia Sheinbaum en las audiencias, quienes estaban como implicados. Y actualmente hay 2 legisladores, ¿verdad? Al diputado del Verde Héctor Serrano, que era operador político de Mancera y que era señalado de espionaje y represión policial, y al diputado panista actual, a Federico Dorin. En el caso, este caso obviamente nos da para decir que estas concesiones atípicas por estas tablets, lo único que se puede decir que todo esto se hizo a puerta cerrada y con contratos apócrifos, con documentos falsos, y obviamente habían obtenido apoyo inclusive de la propia concesionaria, la Secretaría de Movilidad Capitalina, que en aquel tiempo era dirigida por el señor Serrano. Pero incluso ambos presuntos estafadores, que es Santiago León y Eduardo Zayas, intentaron fallidamente el financiamiento. ¿Con quién cree? ¿Con quién cree? ¿Con quién cree? No, con Claudia Sheinbaum no. ¿Sabe con quién cree? Bueno, pues sencillamente esto lo hicieron con quien más usted extraña en esta sección, que siempre tenemos espacio para quién cree. Bueno, a ver, no, muéstrales. Efectivamente, Ricardo Salinas Pliego, Santa Madonna. Y nada más, imagínese. Entonces, uno de los, pues se puede decir, le pidieron financiamiento a Ricardo Salinas Pliego, y entonces, que es dueño del grupo Salinas, y entonces esto fue para la aplicación libre en la tablet, que planeaban colocarla a los taxis con tablets. En junio del 2016, la empresa Accento Holdings, o sea, esta empresa, propiedad del heredero Moisés Cosío Espinosa, invirtió al menos $40 millones, ¿sí?, a través de intermediarias, pero luego Cosío retiró el dinero, por lo que alrededor de septiembre del 2017 buscaron capital de Libero Partners, una firma con participación indirecta de Fabio Máximo Covarrubias Piffer y Salinas Pliego. Bueno, pues un representante del grupo Salinas, Luciano Pascué, dijo al Wall Street Journal que algunas personas buscan involucrar al señor Salinas Pliego con asuntos que le son ajenos. No me digas. Ya con esto y otras cosas que hemos acá dicho,
¿Qué no esperamos de Ricardo Salinas Pliego? Bueno, la concesión pactada en el segundo semestre del 2015, el exdiputado del Partido Verde, Santiago León Abeleira, buscando por la Interpol, que él es buscado por la Interpol desde el 2022 por señalamientos de fraude a inversionistas, se reunió con Héctor Serrano, quien entonces era el secretario de Movilidad en el gobierno de la Ciudad de México, con Miguel Mancera. Al mostrarle la aplicación, esta aplicación se llamaba Taxinet de Ecuador, le vendió la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de miles de taxis del país, no de la capital, del país. Un proyecto que tenía con su otro socio, Eduardo Zayas, quien pues, ya tenía antecedentes de haber defraudado a la actriz Leticia Calderón con una inversión en una concesión minera para extraer oro, pero que ya esa mina estaba vencida. Oiga usted, ¿hasta dónde? Fíjese, hasta le querían hacer fraude a esta señora que es súper guapísima y talentosa, como es Leticia Calderón, ¿no? Pero fíjese nada más, el proyecto de su empresa de servicios digitales, Lusat, que es filial Libre Holding, no tenía el software para que este software de los taxis, y entonces pidió el financiamiento, ni tampoco tenía el financiamiento, ni tenía la aplicación, ni tampoco tenía experiencia técnica previa, y además plagiaron el desarrollo, o sea, lo copiaron de una que estaba implementada, ¿en dónde? En Ecuador. Fíjense nada más cómo, o sea, se hacían de un proyecto, lo pasaban a otro y decían que era de ellos y no era de ellos. O sea, plagiaban. Pero en junio del 2016, la CEMOVI, esta Secretaría de Movilidad de Serrano, les dio el proyecto de concesión. Dijo, órale, yo te saco el proyecto de concesión. En un periodo de prueba. Y fue hasta abril del 2016 cuando se otorgó el título de concesión de 10 años para la instalación de las tablets con geolocalización satelital, y muestran los documentos públicos consultados que estos los pidió, sin embargo, el diario, sin embargo, del caso Espíritu Santo y Libre contra el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué cree? Que para precisamente lo que le decía la doctora Claudia Sheinbaum, que para obtener estas concesiones que eran de carácter muy atípico, medio raro, tuvieron ayuda de la CEMOVI a través de correos extrainstitucionales de exfuncionarios de la Secretaría Capitalina, donde especificaban los hombres acusados de estafa y los pasos a seguir para solicitar y obtener concesión. Bueno, pues en diciembre del 2015, Eduardo Zayas recibió comentarios para un contrato de prestación de servicios, es decir, de concesión, de Rubén García, quien era director jurídico de ahí de la CEMOVI. Pero el largo litigio y la Secretaría de Economía argumentó ante el tribunal en Nueva York que la Secretaría de Movilidad no cuenta con las facultades para concesionar taxímetros.
De hecho, inclusive los taxímetros se regulan mediante permisos, no de la Secretaría de Movilidad, sino con quién cree que pasaban, con la Profeco. Y como no pasaron con la Profeco, pues no tenían facultados, entonces no los podían adquirir. El empujoncito como Jovils, o sea, como cabildero, vino del panista Federico Dorin, quien por su carrera legislativa conocía a uno de los presuntos estafadores, Santiago León, exdiputado del Verde, cuya única ventaja para vender esas tabletas no era su capital o experiencia en el sector tecnológico, sino esa conexión era con el gobierno de la Ciudad de México. Dorin programó una reunión con Santiago León, Héctor Serrano, secretario de Movilidad, y le informó a Luis Novoa de la aplicación del Taxinet de Ecuador que inspiró a Libre, que el panista plancharía el tema con Serrano para llegar a los acuerdos. Bueno, y en estas evidencias de los mensajes que dice la doctora Claudia Sheinbaum, se habla que las presentan estas conversaciones ante un tribunal estadounidense y se lee el intercambio de estos mensajes entre León y Novoa, en el cual implicarían la participación de Federico Dorin para buscar expandir el negocio al Estado de México, a Querétaro, a Quintana Roo, y una vez completado el trato lo iban a hacer con la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Les ganó la ambición, se volvieron ambiciosos. Para este proyecto, el taxímetro de Libre no solo ganarían los estafadores, sino que también les ganaría la ambición al entonces secretario de Movilidad, a Serrano, porque buscó cobrarles a los taxistas por usar, o sea, rentarles ¿cómo se llama? La tableta, ¿sí? La tableta, los taxímetros digitales. Y según dijo el exdiputado del Verde y socio de Libre, Santiago León, que en efecto, el 29 de mayo del 2018, un grupo de 254 taxistas se ampararon en un juzgado de la Ciudad de México contra la ilegal obligatoriedad de instalar estas tablets y de pagar de 10 a 12 pesos por el uso de la aplicación en cada viaje. Híjole, nada más imagínense lo que iban, o sea, que todos los viajes, en una conversación inclusive dice, o sea, que paguen todos los viajes a la de a fuerzas, le está ganando la ambición, dijo León. Ya vio. Y obviamente en todo esto metieron inclusive a Ricardo Salinas Pliego. Es algo muy interesante y yo le digo algo en todo esto. ¿Se imagina si esto lo hicieron con una aplicación que al final no se dio? ¿Cuántas cosas no vamos a saber de aplicaciones, programas, sistemas, piezas? O sea, ¿se imagina usted en el aparato gubernamental para que usted pueda meter un programa, un software, un papel higiénico de cierta marca, los baños, los pisos? ¿Qué tiene que pasar
para que digan, esto quedó autorizado. Quedó autorizado porque alguien tenía intereses en ganar, o nada más era ganar por ganar, y ahí nos seguimos con otra cosa, porque aquí suena demasiado, demasiado, demasiado a unos actos de corrupción, pero súper elevados, porque ya no nada más era la concesión, el programa, o sea, el software, la tableta y luego la renta de la tableta por tarifa de uso por sobre los taxistas. ¡Qué barbaridad! Esta nota que da la doctora Claudia Sheinbaum, créame que, digo, nos estamos aquí adelantando a hablar quiénes son esos personajes, quiénes estuvieron inmiscuidos y quiénes inclusive pasaron a traerlos, a rasparlos por este programa fallido de concesión. Y déjame decirle algo, que después podemos hablar con mucho gusto de algo que está sucediendo en Puebla, ¿no? Con el dichoso cablebús, ¿no? Sí, y lo podemos decir en el sentido de quiénes son los que no quieren que se haga este proyecto y por qué y quiénes están detrás. ¿Quiénes están detrás? Bueno, yo de una vez se lo digo, lo estamos nosotros aquí ya investigando. Y pues no tengan miedo, porque pues si lo están haciendo por algo bueno, sí, algo va a pasar. Pero esto era lo que querían hacer. Esto era lo que querían hacer. Es decir, lo que quería hacer el gobierno era tener el monopolio de los automóviles ¿cómo se llama esto? Bueno, o sea, los que no son taxis autorizados, los que son Ubers, ¿no? Entonces, esto va y da para más, porque esto no nada más nos dice las tabletas, los intereses en el mundo del transporte de los taxis, que es un tema muy grande. Por ejemplo, ¿quiénes están autorizados para estar en el aeropuerto? ¿Quiénes pagan por inclusive dejar a gente en el centro histórico, en lugares de interés turístico, ¿verdad? ¿Quiénes ganan realmente dinero? Los que llevan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿realmente ganan o no ganan? ¿Se tienen que mochar? ¿No se tienen que mochar? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces yo creo que en este sentido vamos a ver y vamos a seguir investigando de este caso que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum en un proyecto que inclusive de este hilito podemos ir jalando otros en donde han salido otras cosas de parte de estas personas que si en un principio estuvieron tanto y tanto y tanto jala y jala y jala del hilo, que en estos momentos quisieran que no estuvieran hablando de ellos. Así las cosas de las tabletas o de los taxímetros digitales que hoy habló la doctora Claudia Sheinbaum y que yo ya le traje hoy este chisme que en donde yo imagino que la doctora va a hablar de estos nombres que hoy yo le estoy diciendo y que usted más adelante pues los va a corroborar. Lo va a corroborar. Así de fácil. Bueno, si le gustó de este contenido, suscríbase, comparta. Y si no le gustó, pues también comparta. Se lo pueden mandar a sus enemigos, ¿no?
como desquitándose. Y por supuesto que nos vemos en la próxima para que vayamos aprendiendo y pensemos en México. Hasta la próxima.